Hola, buenas tardes. Estamos aquí con el doctor Martín Alcázar Castañeda, que es urólogo y fundador de los centros de cirugía ambulatoria Integral Health and Surgery. Estamos aquí en San José del Cabo y hay también un centro en Cabo San Lucas. Gracias, doctor, por su tiempo. A ustedes por la tarde. oportunidad. Encantado de recibirlos aquí en su hospital. ¿Cómo empezó usted con la urología y cómo es que eso lo llevó a fundar sus propios centros quirúrgicos? En un inicio, cuando uno estudia medicina, tiene dos alternativas. Te das por el lado clínico o te das por el lado quirúrgico. Es muy obvio, el lado quirúrgico es más práctico, el lado clínico médico es más teórico, mas sin embargo ambos se encausan a la curación del paciente. Una vez que tenía definido la parte quirúrgica, faltaba escoger qué especialidad. Tenía poco conocimiento de la urología hasta que tuve una rotación en mi internado, que es precisamente uno de los objetivos, ver para qué eres hábil y para qué te gusta. Sí. Y alcancé a ver la innovación de la urología, cómo ya no se operaban tantos pacientes en forma abierta, sino en forma endoscópica, con cirugías ambulatorias, con pronta recuperación, con mínima invasión y que se curaban. Y además muy diversa, ¿no? Porque en la urología tú ves infertilidad, ves disfunción eréctil, ves un ramo de la oncología urológica, ves cálculos en las vías urinarias, ves infecciones de transmisión sexual, ves problemas en la mujer. O sea, es muy ambigua. Tiene de todos los matices. Ves hombres, mujeres y niños con problemas en las vías urinarias, porque los niños también pueden nacer con problemas y también corresponde al urólogo resolverlo. Entonces, eso me abrió un panorama muy amplio, muy ambicioso, porque no es monótono, ¿va? Sí. No es como el que se dedica a huesos y a huesos, ¿no? El traumatólogo o el que es ginecólogo y se dedica a que nazcan bebés, a realizar cirugías de cesárea o parto. Para mí fue algo así como, wow, no te vas a aburrir, vas a tener mucho tela de dónde cortar. Y eso fue una de las cosas que me apasionó, y la tecnología con la que despuntó. Los instrumentos en urología han servido inclusive para que se usen en otras especialidades por el hecho de que son endoscópicas, que es trabajar a través de un orificio del cuerpo que ya está. Entonces eso se me hizo muy interesante, la verdad. Vamos a aprovechar que es el mes del cáncer de próstata. Así es. ¿No? Bueno, estamos hablando ahorita a finales de octubre, pero ya vamos. Ya en noviembre viene el mes que se dedica para la detección oportuna del cáncer de próstata. Exacto. Debería de ser, la verdad, todos los días, todos los años, pero bueno, se enfatiza y se concientiza a la población en general de que se chequee, ¿no? ¿Qué tan común es el diagnóstico de cáncer de próstata? Bueno, es muy frecuente. El cáncer de próstata es el tumor oncológico que más mata a hombres en la vida, pues. En la etapa del hombre, el cáncer que más afecta es el de próstata. Aquí lo importante que hay que puntualizar es que es detectable a tiempo. Fíjate, el comentario que te hice, más sin embargo, no es el más frecuente. El más frecuente es el de piel y el de pulmón. Okay. Pero en el hombre en sí es el de próstata. ¿Hay muchos tipos de cáncer de próstata? ¿O? Básicamente uno. Okay. Es el adenocarcinoma. Hay otros pequeños porcentajes, pero el más común es ese. Nos encauzamos a detectar a través de un método muy sencillo, que es una toma de muestra en la mañana, en ayuna, y se realiza un examen que se llama antígeno prostático específico. ¿Cuál es el objetivo? Detectar a tiempo. Sí. Porque el hombre que se le detecta el cáncer de próstata a tiempo se cura completamente. Me imagino que o sea, no sé, pero que las etapas son iguales o parecidas a otros cánceres, ¿no? Que es como etapa A o como sí, es. O sea, hay que tapificarlo. Uno y así a es. veces, Sí, ¿no? sí, Dos a veces. Así es. Entonces, como hasta qué etapa es, digamos, como un muy buen pronóstico si te lo diagnostica. En la etapa in situ o en la etapa inicial A, o cuando no hay metástasis, básicamente sí. Cuando el tumor, para no hablar de términos técnicos, está encapsulado, sí. No ha salido de la cáscara, de la cápsula prostática, entonces se le puede ofrecer una curación. Y uno de ellos es la cirugía radical para sacar todo el problema. ¿Toda la próstata? Toda la próstata con su cápsula. Sin embargo, existen otras formas de tratar el cáncer.
va en base a lo que tú decías, a la etapificación. Sí. Entonces, algunos alcanzan a radioterapia, es muy poco quimiosensible, realmente no se habla mucho de quimioterapia, exacto, bloqueo hormonal, que sería una de las etapas avanzadas, sí, cuando nada más te dedicas a hacer un bloqueo hormonal. Sí. Entonces, lo ideal y lo que no ocurre, más bien, desafortunadamente, la detección casi siempre es tardía. O sea, 7 de 10 cánceres de próstata se detectan en pacientes pues, que no sabían. ¿Por qué? Una es la cultura, la falta de la cultura de la prevención. Un chequeo de próstata implica un antígeno prostático que te puede costar 300, 400 pesos. Y es una toma de sangre. Una toma de sangre en ayuno. Un ultrasonido que te cuesta 600, 700 pesos. Pero no está la cultura. A menos que alguien tenga molestias, es cuando acude. Esa es una práctica muy común del hombre. Y fíjate, el gran problema de todo esto es que el cáncer de próstata es silencioso. Sí. Entonces, y avanza muy lento, ¿verdad? Muy lento, muy lento. Sí. Y aquí vale la pena puntualizar. Entre más pronto se detecte, más posibilidades de cura. Por eso, aunque no tengas síntomas, tú debes, por edad, después de los 40 años, hacerte tu chequeo. Cada año. Cada año, así es. Y cada 6 meses cuando ya pasas los 45 años. Okay. Eso te deja un precedente y vas haciendo una medición y una comparación de los hallazgos que ya tuviste. Se aumenta el riesgo en las personas que han tenido antecedentes en las familias cercanas como padres, abuelos o tíos, que también hayan tenido un cáncer de próstata o de intestino o algo similar. Sí. Entonces, los factores de riesgo van incrementando. No solo es ser hombre, no solo es la edad, sino los antecedentes, y se incluyen algunas otras cosas que coadyuvan para que se dé la dieta, el cigarro, el alcohol. Todo se convierte en una suma de situaciones que confluyen sí. para que se desarrolle el cáncer. Sí, pero no se sabe realmente, ¿no? Nada más se sabe cuáles son los factores de riesgo. Sí, sí no, nada más se ocupa ser hombre para tener cáncer de próstata. Sí, es muy interesante eso que dice de que es falta de cultura y de educación, porque o sea, yo la verdad es que yo no sabía que era tan fácil como una toma de sangre. O sea, así es. Yo siempre lo que pasa es que se ha popularizado y se ha satanizado lo del tacto rectal. Sí. Se presta a muchas bromas. Sí. Sin embargo, no está enchapado a la antigua. No es que a todos se les aplique, no es que ya haya pasado a la historia. Lo que pasa es que la detección oportuna es muy sencilla, con una muestra de sangre. ¿Y el tacto rectal en qué momento se usa? En lo personal acostumbro a realizar el ultrasonido y el antígeno. Si existe dudas o hay alguna molestia, alguna duda, en alguno de ellos o sospecha más bien, se complementa con el tacto. También hay resonancias magnéticas, tomografías, otro tipo de reacciones químicas. Pero el tacto rectal, que les quede claro, no está enchapado a la antigua. Muchas veces es lo que te hace el diagnóstico diferencial. Sí. El médico clínico toca, siente, huele, le parece. La experiencia clínica importa muchísimo, ¿no? Parece, camina, puede ser, todo eso influye, ¿no? Entonces, a veces, más que la misma tecnología. Hay datos clínicos muy evidentes, ¿no? En el momento que ya se necesita una cirugía, ¿cuál es la diferencia entre un centro como este, que es especializado en cirugía ambulatoria, y, digamos, otras opciones? Sí, bueno, como me preguntabas al inicio, una vez que yo decidí y escogí la urología, fue porque a mí me tocó la época en donde todas las cirugías casi siempre eran abiertas. Eran abiertas en canal, ¿no? O sea, una herida grande para abrir la vejiga y sacar la próstata. Y hoy en día, pues vemos que una cirugía se puede hacer laparoscópica con 36 horas de internamiento, con robot con 24 horas de internamiento, con braquiterapia, que son distintas formas de abordaje y de tratamiento en donde el paciente se le realiza en la mañana y en la tarde se da de alta. Entonces, aquello que impactaba en donde el paciente tenía una herida grande, riesgos de infección, de sangrado y que duraba 8 días en el hospital, ahora hoy te lo diagnostican, mañana te lo tratan y pasado mañana estás curado. ¡Qué increíble! Y sí, o sea, yo sé que cualquier cirugía tiene riesgo. Tiene riesgo, ¿no? Aunque sea ambulatoria. Y entonces, ¿qué pasa si de repente se complica y necesitan...? Bueno, se prevé que pueden haber complicaciones, definitivamente. Pues pueda que cambie la evolución
y pueda que a lo mejor se alargue la estancia o haya que hacer algo, pero no es el común denominador. Se prepara uno para ello, pero uno oferta el beneficio sin ocultar los riesgos. Sí, claro. Se los decimos al paciente, pero manejamos el promedio general del éxito, ¿no? ¿Cómo te va a ir? ¿Qué va a pasar? Puede pasar esto, puedes tener un sangrado inesperado, por ejemplo, claro, ¿no? O algo que la evolución sea diferente, pero terminan en lo mismo, en la curación. Abriendo un poco el tema, no solo específico en urología, ¿hay algún tipo de cirugía que sea como el más común que ustedes atienden aquí? Bueno, nosotros practicamos cirugía de todos tipos, desde una circuncisión que se aplica con técnica láser de CO2, que mejora la estética y la recuperación, menos inflamación y menos sangrado, en fin. Desde ahí, una vasectomía sin herida, que es percutánea a través de un hoyito, que es ambulatoria, es rápida. Tenemos cirugías para destruir los cálculos en las vías urinarias sin abrir al paciente a través de la uretra, a través de un trayecto realizado por una aguja en la espalda, en la parte posterior, en donde los grandes cálculos los fragmentamos. Eso es muy común. Claro. También es la cirugía del levantamiento de la vejiga, por así llamarlo popularmente, se llama retrosuspensión y es laparoscópica. También cirugías de fertilidad con microscopio mínimamente invasiva, se operan en la mañana, se dan de alta en la tarde. Todas las cirugías que practicamos en nuestras instalaciones, casi en la mayoría, son de mínima invasión, muchas con técnica láser, con distintos tipos de láser y con una pronta recuperación y con un éxito arriba del 90%. Ok. Y en cuanto a la anestesia, varía, puede ser anestesia local con una infiltración en el caso local, en la piel, en el caso de la vasectomía. Algunos pacientes, por lo regular, la circuncisión y el varicocele, que es el de la fertilidad, puede ser con un bloqueo. Ya depende mucho de la ansiedad del paciente, ¿no? De su estado general. A veces la cirugía es sencilla, pero el paciente tiene muchos nervios y hay que contemplarlo. Una ligera sedación no cambia la recuperación. ¿Y hay algunos avances específicos en anestesia que usted le... Claro, los medicamentos como tal han ido cambiando, tienen menos efectos secundarios. Antes le tanteabas, ¿no? Antes te ponían un medicamento y se va a despertar como en 3 horas y se iba a 5. Ahora no, ahora hay unos sensores BIS que te miden la profundidad del estado de alerta y de conciencia del paciente. Ya se va a despertar y el anestesiólogo te dice, en 3 se despierta, 1, 2, 3, y el paciente. Es algo increíble. También se minimizan los efectos secundarios. Los medicamentos han avanzado muchísimamente. Y regresando al cáncer de próstata, ¿cómo, o sea, usted cree que sí va cambiando la cultura? Sí, claro, claro. A nivel mundial y a nivel local. Digo, cuando yo llegué aquí al estado, hablar del urólogo era primero decirles a qué te dedicas y qué haces, porque el tabú es muy grande. Hay mucha ignorancia en el tema, ¿no? Pero más sin embargo, las redes hoy en día tenemos la oportunidad de que nos llegue, aunque no leamos, aunque no veamos o escuchamos. Entonces ya la gente tiene hoy en día un consenso general de lo que es el urólogo. Y eso nos permite detectar más casos a tiempo y curarlos a tiempo. Definitivamente el tiempo nos ayuda. La tecnología ha acortado ese espacio en que antes se tardaba para conocer las cosas, ¿no? Claro. Y si pudiera hacer usted una invitación a nuestra audiencia a conocer la clínica. Definitivamente nuestras instalaciones están creadas y preparadas para que te cures. ¿De acuerdo? Aquí viene el enfermo. Tenemos otros tipos de pacientes que vienen buscando algún beneficio estético, plástico, que también son bienvenidos. Pero nosotros nos dedicamos a curar al paciente, aquel que tiene una enfermedad, aquel que trae un dolor, que trae una patología. Sí, los invitamos a que vengan y conozcan nuestras instalaciones. Somos el promedio de nivel, de categoría, de calidad y con tecnología de punta para que los pacientes con un precio accesible puedan curarse, que es lo importante. Claro que son muy bonitas las instalaciones, claro que son muy cómodas, pero lo más importante es que busques y consigas la curación. El tratamiento o el seguimiento post cirugía lo ofrecen aquí. Claro, definitivamente. En mis instalaciones yo tengo mi propio estilo, mi propia forma, como debe ser profesional, de darle seguimiento a los pacientes. También hay médicos de otras especialidades
inclusive colegas míos urólogos que hacen uso de las instalaciones, que hacemos equipo de trabajo, porque la tecnología y el beneficio debe estar al alcance de todos. Sí. Entonces, también cuidamos de sus pacientes, también compartimos esa responsabilidad y aquí le damos seguimiento. Aquí, a pesar, además de que hablamos de que es ambulatoria, también hay hospitalización. Si el paciente requiere, como tú lo dijiste, porque se complicó algo, se queda. Claro. Se queda y se le da seguimiento. Y hay un médico y hay una enfermera de turno, de guardia, y se le da seguimiento. Entonces, el día siguiente, a la semana, al mes, aquí tiene su casa, sus puertas abiertas. Es su hospital. Gracias. Y por último, si le puede hacer una invitación a los que nos están viendo y escuchando, los hombres, en cuanto a la salud prostática, ¿cuál sería como el mensaje así claro? Bueno, todos tenemos en nuestras vidas un hombre muy cerca. Es tu papá, es tu abuelo, tu hermano. Debes inculcarlo. Que la próstata hay que estudiarla, hay que cuidarla, hay que quererla. No hay que olvidarse de ella, porque los problemas de cáncer son silenciosos. Y si lo detectamos a tiempo, hazlo por ti, hazlo por tu familia, porque tienes la cura en tus manos. Aún así, si esto no llega a tiempo por alguna razón, de todas maneras hay algo que ofrecerle para mejorar su calidad de vida. Claro. Pero siempre piensa en la curación. Claro. ¿Ven? Ok, pues doctor, muchas gracias. No, hombre, a ustedes. Te espero en la consulta, ¿eh? Sí, ya me convenció. Claro. Gracias. Un gusto. Bienvenidos a Healen Surgery en San José y a Unidad Médica Integral en Cabo San Lucas. Próximamente en La Paz también. Ok, gracias.